Aunque Jujutsu Kaisen sea un anime bastante directo, donde gran parte de las cosas te las explican, tanto que hasta tiene una narradora, aún así tiene muchos detalles y secretos que la gente simplemente no notó o nunca se cuestionó. Un buen ejemplo de esto tiene que ver con Hanami. ¿Acaso sabes qué idioma habla Hanami? Básicamente todo el mundo cree que dice cosas al azar, que son puros ruidos sin sentido, o un idioma inventado por el autor, pero la realidad es que está hablando en japonés, solo que al revés, y lo mismo pasa con varios otros doblajes. Aunque esa relación no esté muy desarrollada, a Megumi le encantan sus shikigamis, y se pone extremadamente triste cuando los destruyen, incluso más triste que si perdiera a una persona real. En el episodio 24 podemos ver a Kenyaku, Choso y Mahito jugando un juego de mesa, y para quien no se dio cuenta, ese juego es el juego de la vida. Kenyaku estuvo en el cuerpo de la mamá de Itadori por mucho tiempo, eso porque estuvo un año entero en el cuerpo de Geto y, aún así, las cicatrices del trasplante cerebral no habían sanado. Mientras tanto, en la mamá de Itadori ya estaba completamente sanado. Mira nada más. Mucha gente cree que Jujutsu Kaisen es solo manga y anime, pero en realidad tiene dos volúmenes de novela ligera, Verano de cenizas y Otoño de polvo, que salió en Japón en mayo de 2019 y son básicamente 5 historias cortas centradas en el día a día de Itadori, Megumi, Gojo y otros personajes. Básicamente los momentos tranquilos que hay entre los arcos principales donde pasa un montón de locura. Y también está la otra llamada Camino Espinoso al Amanecer, que salió en Japón en enero de 2020 y muestra un poco de Nobara, de Gojo y de una misión en solitario de Mekamaru. ¿Te acuerdas de ese cuarto al que Gojo llevó a Itadori al principio del anime en el segundo episodio? Si te fijas en la pared vas a ver que hay un símbolo y es exactamente el mismo símbolo que envolvía el dedo de Sukuna. Eso porque Gojo ya sabía que Sukuna estaba viendo y escuchando todo el tiempo a través de Itadori, entonces hizo eso para impedir que Sukuna viera esa conversación. Esto ya lo sabe mucha gente, pero originalmente el protagonista de Jujutsu Kaisen iba a ser Yuta, solo que Gege terminó cambiándolo por Itadori porque pensó que era un protagonista más tranquilo, más feliz, más en esa onda de Goku, Naruto, Luffy, en fin. Nunca nos revelaron qué le dijo Gojo a Geto justo antes de que muriera, pero hay muchas probabilidades de que haya sido algo como: fuiste mi mejor y único amigo. Y eso es bien trágico, porque más adelante desafía a Sukuna a un duelo el 24 de diciembre, que fue exactamente el mismo día en que murió Geto. Muchos fans dicen que eligió justo ese día porque su pelea contra Sukuna era básicamente la única oportunidad que tendría de morir sin ser de viejo, ya que nadie logró hacerle frente. Entonces, si moría, moriría el mismo día en que su mejor y único amigo. Gege literalmente iba a matar a Itadori en ese momento de la primera temporada, cuando Sukuna le arranca el corazón, solo que el manga estaba yendo muy bien en la Shonen Jump y por eso decidió mantener a Itadori con vida. ¿Por qué los fetos malditos, pinturas de la muerte, se llaman así? La realidad es que en el arte budista tradicional japonés existe un concepto de los 9 estadios de la muerte y la descomposición, que son literalmente pergaminos que muestran el cuerpo de una mujer pasando por 9 etapas de descomposición. Y si te das cuenta, en Jujutsu Kaisen había 9 pinturas de la muerte. La mayoría de los personajes de Jujutsu Kaisen no saben que Tengen era mujer, por eso Gojo, de adolescente, se refiere a ella en masculino. Gojo bien nerd. Mientras el profesor Yaga les explicaba a él y a Geto sobre la maldición de plasma estelar, él estaba haciendo referencias a Digimon, diciendo que si se convertía en Metal Greymon estaría tranquilo, y que el problema sería si se convirtiera en Skull Greymon. En el primer episodio, justo después de poseer el cuerpo de Itadori, Sukuna destruye esa maldición, literalmente le explota el cuerpo. Y en esa misma escena, mientras ella está explotando, se puede ver varias letras japonesas formadas por su sangre, y considerando el significado que forman, probablemente sea una referencia al hecho de que las maldiciones están hechas de las emociones negativas de los seres humanos. Sabemos que en Jujutsu Kaisen, cuando un hechicero muere por una causa que no involucró ninguna energía maldita, regresa como una maldición. Eso es lo que le pasó a Naoya, por ejemplo, que fue apuñalado por su propia madre, que simplemente no era hechicera y usó un cuchillo común. Entonces, ¿por qué Riko, que murió a manos de Toji con una pistola completamente normal, no regresó como maldición? El motivo es que, cuando murió, estaba completamente feliz y satisfecha. No sentía ningún arrepentimiento, ningún sentimiento negativo. En el episodio 6, Itadori hace varias referencias a otros animes, eso ya todo el mundo lo notó, pero esas no son las únicas referencias, porque en ese mismo episodio, en el minuto 16:35, Gojo está sosteniendo varios DVD, y uno de esos DVD hace referencia a la película de Yu-Gi-Oh! Llamada Lazos Más Allá del Tiempo, y si le haces zoom a los DVD sobre la mesa, vas a encontrar una referencia a la película Batman, El Caballero de la Noche. Además, en el siguiente episodio, Itadori está
viendo El Señor de los Anillos, para ser más exactos, una adaptación de esa escena en particular. Y bueno, dejando un poco de lado los episodios en sí, durante el opening tenemos varios detalles interesantes, como esos símbolos que van apareciendo detrás de Megumi mientras se va levantando. Y como quizás ya lo notaste, basándote en el último símbolo, cada uno de esos símbolos representa uno de los Shikigamis que él puede controlar. Y el más obvio de todos es el último, que representa a Mahoraga. Gracias a él fue que mucha gente logró notar ese detalle. Después está la escena de Kenyaku colocando esos bloques en una miniatura de la ciudad, que es una referencia a las barreras del juego del sacrificio. Y en ese mismo opening tenemos varias referencias a pinturas reales, como esta escena, que muestra a la mamá de Itadori poseída por Kenyaku cargando a Itadori bebé, que es una referencia directa a la pintura de la madre muerta, que existe en la vida real. Justo después aparece una escena de dos bebés durmiendo, que son Maki y su hermana Mai, y es una referencia a esa pintura de los dos niños dormidos de Rubens. Enseguida vemos un arte de la mamá, de Maki y de Mai gritando, claramente haciendo referencia a la pintura El Grito. También está esta de Maki, que es una referencia a la pintura Ofelia, y esta de Yuta con Kurourushi, que es una referencia a El Beso. En fin, seguro hay más por ahí también. Durante la pelea de Sukuna contra Mahoraga, en la segunda temporada, van destruyendo varios edificios. Bueno, eso es normal en una pelea de Jujutsu Kaisen, mucha destrucción y esas cosas, pero en esta escena en particular, ese edificio, que parece uno más normal y corriente, en realidad es el edificio donde trabajaban los animadores de Jujutsu Kaisen, o sea, simplemente un detalle muy chido. Y en esa misma pelea, en la versión Blu-ray, que, por si no lo sabías, es infinitamente mejor que la versión normal, hay una referencia a Chainsaw Man. Se puede ver a Pochita volando ahí al fondo. Itadori comenta que los dedos de Sukuna saben horrible, y la verdad es que, con solo verlos, parece que sí lo son, solo que en el fanbook, el autor comenta que saben a jabón. Que bien, ¿no? No suena muy rico, pero tampoco suena tan malo como yo me imaginaba. En Jujutsu Kaisen 0, Gojo usaba esas vendas blancas para cubrirse los ojos, mientras que en el normal usa esa venda negra. Y seguro estás pensando que debe haber algún motivo narrativo porque la venda es negra y bloquea más y no sé qué más, pero no. El autor simplemente pensó que sería muy difícil andar dibujando los detalles de todas esas vendas mezcladas y terminó cambiándolo por una venda negra. El autor de Boku no Hero es un gran fan de Jujutsu Kaisen, además de ser amigo de Gege Akutami. Es más, su personaje favorito es Mahito, lo cual tiene sentido, porque si te fijas, Mahito se parece bastante a Shigaraki, que es el villano principal de Boku no Hero. Yo, de hecho, odio a los dos personajes, son bien aburridos los dos, ni siquiera los odio porque sean malignos, no, simplemente me parecen aburridos, personajes sin nada de interesante, ese estereotipo del villano super mega hiper psicópata que anda gritando, miren qué loquito está, ay qué chiflado, Dios mío. Mucha gente no lo sabe, pero Rika tuvo una vida bien triste, y eso incluso antes de morir y convertirse en la reina de las maldiciones. Cuando tenía 5 años, su mamá simplemente murió por causas desconocidas. Años después, fue de excursión a las montañas con su papá, y él simplemente desapareció, solo a ella la encontraron. Es más, la abuela de Rika estaba simplemente convencida de que ella había sido la responsable de ambas muertes, y tal vez tenía razón, porque Rika era completamente psicópata. Se dice que usaba su apariencia para manipular a los adultos, aparte de que el anillo que le dio a Yuta era de su mamá, que Rika terminó robándole a la abuela. Y hablando de personajes femeninos misteriosamente conectados con desapariciones y muertes, tenemos a Yuka en Jujutsu Kaisen Módulo. Para quien no lo sepa, ella es la nieta de Yuta Okkotsu. Nació en el año 2079, que fue exactamente el mismo año en que su papá simplemente desapareció sin dejar rastro y su mamá murió. Qué curioso. En el episodio 9, alrededor del minuto 10 con 20 segundos, cuando Itadori y Nanami estaban subiendo las escaleras, pasan junto a una estatua de tamaño real de Toru Oikawa, que es el personaje del anime de voleibol llamado Haikyuu, que le encanta el creador de Jujutsu Kaisen. Cuando Junpei está comprando el boleto para el cine, se ve el brazo del vendedor y con eso se alcanza a ver que este mismo reloj exacto. Y esto es muy interesante, porque más adelante en ese episodio, Nanami e Itadori pelean contra una maldición que está usando exactamente ese mismo reloj. Ni siquiera hace falta explicar mucho, ¿no? Ya se sabe quién fue la víctima de Mahito. El Nanami que conocemos hoy en día no es como se suponía que iba a ser. Eso porque el autor, originalmente, lo había planeado como villano. Gracias a Dios cambió de opinión, porque el Nanami de hoy es bien buena onda, y además tuvo una de las muertes más impactantes de la obra. Aunque la pelea de Gojo contra Sukuna terminó con la muerte de Gojo, aún así, no queda confirmado cuál de los dos personajes era el más fuerte. Eso porque, en la otra vida, Gojo comentó que no sabría si le ganaría a Sukuna aunque estuviera sin Mahoraga, aunque quedó claro que fue gracias a Mahoraga que Sukuna logró atravesar el infinito y así eliminar a Gojo. El argumento de muchos fans es que el Sukuna en su forma de la era Heian era mucho más poderoso que el Sukuna en el cuerpo de Megumi, lo cual es verdad. Entonces, aunque estuviera sin Mahoraga, la compensaría siendo mucho más poderoso
poderoso en otras áreas y le ganaría a Gojo, como en un enfrentamiento de expansiones donde su expansión sería mucho más poderosa y así eliminaría a Gojo. A favor del argumento de que Gojo es más poderoso, el propio autor Gege Akutami comentó que Gojo solo perdió la pelea porque bajó la guardia. Para ser exactos, lo que comentó fue que Gojo normalmente lograría esquivar el corte que corta el mundo, incluso con Sukuna haciendo el voto vinculante, solo que, después de haber eliminado a Mahoraga, bajó completamente la guardia y por eso lo agarraron desprevenido, lo cual no significa que, si no hubiera bajado la guardia, habría ganado. Pero, cuando comparas una situación con la de Sukuna en este momento de la pelea, queda claro que, si esquivaba el corte, habría ganado. Entonces, hay muchos argumentos de los dos lados, y queda bien ambiguo quién es realmente más poderoso. Hablando en lo personal, yo diría que Sukuna es efectivamente más poderoso que Gojo. Si te vas por nivel de poder, tipo Dragon Ball, Sukuna tendría un nivel de poder mayor que el de Gojo, solo que las técnicas y habilidades de Gojo están mucho más rotas que las de Sukuna, y por eso creo que Gojo es efectivamente más fuerte que Sukuna, por así decirlo. Creo que, si pelearan varias veces, Gojo ganaría la mayoría de las peleas, y creo que, en un enfrentamiento de Gojo contra el resto del universo, y de Sukuna contra el resto del universo, Gojo la tendría mucho más fácil que Sukuna, dada la naturaleza de sus habilidades, aparte de que, si Sukuna tuviera los 6 ojos del infinito en vez del santuario, sería muchísimo más poderoso de lo que es actualmente. En el primer episodio de la segunda temporada, Utahime le muestra a Mei Mei un video de la familia que vivía en esa mansión maldita, y un detalle interesante es que su computadora utiliza Windows XP, y el motivo por el que esto es interesante es porque esa escena en particular ocurre en 2006, o sea que los animadores sí pensaron en ese detalle. La casa del clan Zenin está inspirada en un museo de arquitectura real que existe en Tokio, llamado Kota Karayu. En el quinto episodio de la tercera temporada, Itadori y Megumi van al club de la pelea a reclutar a Hakari y, cuando los reciben, el tipo instantáneamente empieza a hablar de las reglas del club de la pelea, siendo una de ellas que no puedes hablar del club de la pelea, y ni siquiera hace falta decir a qué película hace referencia a esto. En este mismo episodio, durante la pelea de Panda contra Itadori, en el minuto 12:53, si le haces zoom al público, puedes notar a un tipo enmascarado, y esa máscara que trae puesta es exactamente el mismo avatar de Gege Akutami, el creador de Jujutsu Kaisen, y en ese mismo episodio, justo después de ganar la pelea, Itadori hace referencia a una pose de victoria bien icónica de Goku. En ese opening, que posiblemente es el más famoso, se ve a Itadori sentado en un tren, y en ese cuadro específico vemos los tatuajes de Sukuna iluminando su cuerpo. Otro ejemplo de el poseído por Sukuna, todavía en ese mismo opening, es durante su reflejo. Ahí se le ve poseído por Sukuna mirándose a sí mismo. El nombre de Higuruma tiene bastante sentido, es la combinación de los kanjis de las palabras generoso y tolerante con el de buscar y ver, algo así, lo cual combina con el hecho de que es un abogado completamente correcto y siempre del lado de la verdad. En este caso, eso no es para el nombre Higuruma, sino para el nombre Hiromi, que aunque todo el mundo le dice Higuruma, su nombre real es Hiromi Higuruma. Aunque Gojo haya muerto, sus papás siguen vivos. Sin embargo, a Gojo lamentablemente lo separaron de ellos desde niño, ya que eran hechiceros muy débiles y por eso no habrían podido educarlo ni entrenarlo lo suficiente. Por increíble que parezca, todo huele extremadamente bien. Gege comentó que siempre anda usando desodorante y perfume. El cabello de Nobara no es natural, en realidad es bastante más oscuro y ella se lo tiñe. Todo consiguió esa cicatriz durante un entrenamiento con Yuki, y Toji consiguió esa cicatriz cuando era niño en el clan Zenin, donde lo agarraban y lo metían a un cuarto lleno de maldiciones como método de tortura.